Hablábamos la semana pasada de la importancia de que en la familia nos demos, vivamos y expresemos el amor en amor y respeto, en unidad, entendiendo que Dios también quiere familias integradas y en primer lugar necesitamos comprender los hombres el trato que tenemos que dar a las mujeres y las mujeres el trato con el que deben tratarnos a los hombres. Así que dejamos ahí esa palabra. Así que lea usted el capítulo 3, 1 al 7, si no estuvo la semana pasada, hablaba de las esposas y los esposos. Hoy vamos a leer entonces versículos 11 hasta del versículo 8 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. Amén. Esta palabra está dirigida pues a nosotros hoy, dirigida a la iglesia del primer siglo y a la iglesia de todos los tiempos. Pensemos hoy entonces en las características que debería de tener una familia, una iglesia. La iglesia como familia, su familia como familia, y cómo podríamos nosotros y cómo necesitamos nosotros trabajar. Esta semana, si Dios permite, vamos a tener desde el viernes, vamos a tener ya la llegada de los hermanos amigos de Perú, Bolivia, México, Brasil, Estados Unidos, Centroamérica, y nos vamos a reunir en la ciudad de Chiquimula. Aproximadamente más o menos unas 100 personas de toda Latinoamérica para estar pensando en la misión y el trabajo que la iglesia tiene que hacer y cómo nosotros podemos integrarnos al propósito de Dios. Y la meta que tenemos en esta reunión es estudiar juntos la palabra para encontrar, establecer un mapa que la Junta Anual o las iglesias en Perú, las iglesias en Bolivia, en México, en donde quiera que nos encontremos, podamos seguir para desarrollar un proceso a través del cual la iglesia se vuelva luz para los de Jerusalén, Judea, y luz para los de Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la próxima semana no estaré, hermanos, así que habrá alguien aquí que va a presentar la palabra, pero estaremos allá visitando algunas iglesias con los grupos distintos. Les pedimos sus oraciones para poder que Dios nos acompañe. Y el último fin de semana de hoy en 15 va a estar con nosotros hermano David Leach. Él viene a la conferencia también de parte de Estados Unidos y él va a estar presentando la palabra, así que esperamos no necesitar traductor, ¿verdad? A ver si ya se le olvidó el español, pero él va a estar con nosotros visitándonos, así que para los que le conocemos, nos gustaría que nos reuniéramos al final o hacer algo especial, un almuerzo juntos, cada quien paga, pero juntos para poder saludarnos y también escuchar las historias acerca de la iglesia. Están invitados todos, pero sobre todo los que de plano les concuerda ahí es porque lo conocemos y en alguna ocasión lo tuvimos cerca de nosotros. ¿Cómo debe ser la iglesia? Ustedes saben, amados hermanos, que las iglesias tenemos distintas maneras de proyectarnos al mundo y tenemos como características que digamos nos distinguen de las demás. Y a veces pensamos que pues una iglesia fuerte tiene un gran templo como el que nosotros tenemos. Pues hermanos, un templo es necesario para reunir a la iglesia,
pero realmente no es lo que define a lo que queremos, o más bien lo que la palabra de Dios ha mandado que la iglesia sea. Pues algunas veces, ¿verdad? Los iglesias nos enfocamos en tener el mejor diseño y estamos trabajando con eso. Apoyemos a hermano Estuardo. Él está solo ahorita, pero hermanos, pueden unirse con él los que les gusta el trabajo físico. En este momento él está viniendo por ratos a pintar. Hay unas partes que ustedes van a ver ya pintadas. Bueno, es que él está trabajando y hay otros que podemos unírsele a él. Pero el templo es un lugar importante para nosotros también. Pero a veces pensamos que una iglesia fuerte, una iglesia que gana a los perdidos, una iglesia que enfatiza o que provoca el crecimiento, se basa en tener pues un gran grupo de alabanza como el que hemos tenido. Qué privilegio escuchar al profesor Samuel. Profesor, él es profesor, es maestro, hermanos, así que él puede enseñar estos instrumentos, esto que él toca, ¿verdad? Nosotros lo conocemos a él. Él estuvo con nosotros en el colegio, trabajando desde más joven, su mamá también, y pues ahora pues nos hemos unido un poco en el grupo de hombres y lo tuvimos. Qué privilegio, hermano Samuel, ánimo en este trabajo. Pero los que tienen niños pequeños, ¿cuándo es el mejor tiempo para empezar? Bueno, siendo niños, hermanos, inviertan y comuníquense con el hermano. Pero quiero decirles que todo esto es bonito y es fantástico y nos une y nos da también algo de identidad. Pero realmente no es eso lo que define la iglesia. Y el apóstol Pedro, aquí en el capítulo 3, nos da por lo menos 3 cosas que vamos a estudiar. En primer lugar, una iglesia necesita familias integradas, fielmente, que se amen el uno al otro, que se respeten y que se sometan al propósito y al plan divino. Familias. La iglesia sin las familias no sería iglesia. Sin usted la iglesia no es nada, hermanos. Lo más importante aquí somos las personas que componemos esta congregación. Pero ahora el apóstol Pedro nos está presentando a nosotros que aquí dentro de la iglesia se tienen que desarrollar ciertas capacidades, competencias de carácter que nos permitan funcionar como un cuerpo y como una gran familia. Y es lo que él está expresando acá. Y por supuesto no tiene nada que ver con edificio, no tiene nada que ver con líderes, no tiene que ver con personas habilidosas, sino tiene que ver con el carácter que Cristo implanta en el corazón de cada uno por medio de su espíritu. Pero que hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. En primer lugar, la primera característica que el apóstol Pedro pone aquí es, si ustedes lo quieren ahí, versículo 3 dice, asimismo, en fin, ¿verdad? Como él está hablando de la familia, en fin, porque ha comenzado a hablar en el capítulo 2, en fin, hermanos, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Quizá podríamos reducir esta palabra, a esta frase, a la unidad. La unidad que se requiere en el cuerpo de Cristo. Pues la unidad es la propiedad de ser de tal forma que no puede dividirse sin que pierda su esencia. Esa es la definición que encuentra uno en el diccionario. Es la propiedad de un cuerpo, un grupo, que no puede dividirse sin perder la calidad de su esencia. Y la uniformidad podría implicar homogeneidad. O sea, todos somos iguales o similares en apariencia u opiniones o comportamiento. Cosa imposible, ¿verdad? No podremos, míreme a mí, mírese a usted, mire a los demás. Se dan cuenta que tenemos diferencias, tenemos capacidades. Y si aquí hiciéramos algo, una competencia de talentos, todos brillaríamos por diferente lado, porque somos diferentes. La unidad en la diversidad es la que Dios nos ha llamado a desarrollar. Un grupo de personas que son diferentes unas de otras,
pero que comparten un propósito común. Y por supuesto, Dios nos ha unido con un proyecto específico y un proyecto que nos está uniendo para seguir adelante. Una de las cosas es que usted sea una bendición, que usted sea bendecido por Dios y que usted sea bendición para otras personas, en términos generales. Ese realmente es el gran objetivo que tenemos aquí en la iglesia. Y la unidad es necesaria y es determinante cuando queremos dar un testimonio de cómo vivir en un grupo de personas que se acompañan, que se ayudan, que se sostienen. Jesús lo dijo en San Juan 17, 21 al 23. Él, cuando estaba orando por sus discípulos, dijo: Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean perfectos en unidad. Entonces, cuando estamos hablando de la unidad, no estamos hablando de ningún proyecto humano, sino estamos hablando de la relación que se da en el Dios Trino a quien adoramos. El Dios, el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Transformador y Santificador. Cómo trabajan juntos, cómo se han unido para ayudar al ser humano y para rescatar a la humanidad. Y entonces el modelo de unidad que Dios espera que tengamos es el que resuena, el que se establece en la comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una unidad, hermanos, decimos es que allá, miren, lo están haciendo de esa forma. Pues podemos aprender de lo que están haciendo, pero realmente el modelo es que sean uno como tú, oh Padre. Yo he venido para dar gloria al Padre, dijo el Señor, y en esto se goza el Padre, y el Padre le ha dado autoridad al Hijo para que glorifique. Nadie puede menospreciar el Espíritu, porque me pueden menospreciar a mí, mas no pueden menospreciar al Espíritu de Dios. No tiene perdón ese pecado. O sea, si se da cuenta, ellos se protegen y están completamente unidos. Pero hermanos, el tema fundamental que tenemos que trabajar es lo que Dios quiere de esta iglesia. En 1 Corintios 1:10 dice: para que todos sean perfectos en unidad, dice el apóstol Pedro. Y en Efesios 4 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Y ruego, dice el apóstol Pablo, a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir. Entonces, amados hermanos, la unidad entre nosotros. La unidad entre nosotros tenemos que encontrarla, en primer lugar, porque nosotros entendemos que no hay competencia entre usted y yo. No estamos aquí para competir, para ver quién hace mejor las cosas. Y la unidad no es solo una responsabilidad de unos líderes, de unas personas, sino de todos los que estamos integrando este cuerpo llamado Iglesia Amigos. La unidad es la actividad que nace de la intencionalidad. Debe haber una decisión, hermanos, de trabajar unidos hacia un solo objetivo y un solo propósito. Por esa razón es importante que los líderes que nos apoyan puedan estar entendidos de lo que queremos hacer juntos. Pero la unidad también hay que expresarla en lo que somos, en lo que hacemos aquí, en la manera como nos tratamos, porque es la condición para que el mundo crea. Todos aquí tenemos virtudes y todos aquí tenemos, ¿cómo les llamamos? Debilidades quizás, que cuando nos ponemos a trabajar, hermanos, vamos a ser como una comunidad de cuerpoespines. Espinas, ¿verdad? Nos toca eso, lo vemos en la iglesia y lo vemos en la familia también, ¿no? Se ve en la familia cuando hay que hacer cosas para el mismo objetivo y el mismo propósito. Algunos de nosotros nos cuesta reanimarnos en ese tema. Bueno, el tema de la unidad, asimismo, en fin, sed todos de un mismo sentir. Efesios 4 dice que Dios repartió dones
y estableció a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, semejante a la estatura de Cristo. Entonces nuestra tarea es trabajar para eso. Para eso, ¿cómo se hace? En primer lugar, usted tiene que entender que aquí no es para satisfacer sus gustos. Esta iglesia no está para darle gustos a usted. No, hermanos, no se puede. Imagínense. Todos aquí queriendo hacer lo que nos gusta hacer. Aquí estamos para darle gusto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos aquí para hacer lo que Él quiere que hagamos. Que estamos aquí para obedecer su voz. Estamos aquí para que Él nos indique cómo vivir y cómo relacionarnos apropiadamente entre nosotros. Entonces, la primera cosa que usted necesita entender es que aquí usted tiene que venir pensando en lo que Dios quiere. Y por eso es necesario unirse. No puedes hacer usted eso a la distancia, por el chat, por el correo. Ya. Tiene que ser en forma presencial. La unidad, dijo Jesús, para que crean que tú me enviaste al mundo. Pero qué bueno que solamente eso fuera una de las condiciones. Mire la siguiente palabra. En fin, hermanos, sed todos de un mismo sentir, compasivos. La compasión podría decirse que dice que es simpatía, es el sentir con, sufrir con, gozarse con, caminar con, es la idea. Entonces la idea aquí es que seamos capaces de aprender a sentir lo que el otro siente, a caminar por donde va caminando el otro y la otra también, a ir juntos enfrentando las mismas circunstancias. Cuando Jesús habló de su reino eterno, Él habló del sermón del monte y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Compartimos nosotros esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque reconocemos que sin Dios no podríamos. Pero también dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar, hermanos, con los que están. Uno llora, por supuesto, uno llora de alegría, pero llora más uno por la tristeza y por el dolor y el sufrimiento y la pena, ¿no es cierto? Pero ¿cómo necesitamos desarrollar ese espíritu compasivo entre nosotros, en donde aprendemos a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, a alegrarnos por el éxito de los demás, a buscar el bien de los demás? ¿Por qué? Porque nosotros estamos completamente entendidos de que Dios nos ha llamado a ser compasivos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La compasión sirve, amados hermanos, para preocuparnos unos por otros. Entonces en la unidad se va construyendo, porque nosotros estamos trabajando también a la vez otras capacidades de carácter, y una es la de ser compasivos. Ser compasivos. Ser ese tipo de personas que vamos con los hermanos. Bueno, el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo en Cristo, para que no haya desaveniencia. Él nos ha dado a todos, Dios nos ha dado a todos capacidades y dones y responsabilidades. El cuerpo de Cristo, para estar unido y para también ser compasivos, es que tenemos que aprender a caminar con los demás. Estaba pensando, amados hermanos,
qué bendición tener este edificio. Pero ustedes no saben, muchos de los jóvenes aquí no saben cómo nosotros las penas que pasamos, digamos, ¿verdad? Menos penas, dice uno, porque no teníamos este templo, es lo que quiero decir. Cuando proyectamos comenzar, y ahora las nuevas generaciones que se están uniendo o están creciendo, no saben nada de las penas que pasamos cuando la carpa se nos caía en la noche por el aire y teníamos que madrugar porque había que venir a plantarla de nuevo para tenerla lista para la mañana. Y en los días calurosos como hoy era caliente esa cosa, ¿verdad? Porque no teníamos templo. Y a veces las nuevas generaciones, como no han sufrido las penalidades de lo que ha pasado los viejos, ellos piensan que todo le llega a uno en la vida así, ¿verdad? Aquí está tu casa, mi hijo, ¿verdad? Pasaste a vivir aquí. No es así, amados hermanos. Y las nuevas generaciones tienen que unirse a este concepto de cuidar, amar y proteger lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que enseñarles cómo hacerlo. Bueno, el apóstol Pablo dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Llorad con los que lloran y reír con los que se gozan, dice la palabra en primera Corintios 12, 26. Compasivos. La compasión, amados hermanos, es el resultado del amor de Dios en el corazón por el Espíritu Santo. La compasión no es una cosa con la que nacemos, sino que también es una cosa que Dios siembra en el corazón. A todos nos dio el amor por el Espíritu. Y dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en primer lugar, quítese esa mentira que usted no puede ser compasivo de su mente. Dios nos diseñó y nos dio ese poder y esa capacidad para ser compasivos. La siguiente característica que vamos a tocar aquí hoy dice que es la que sigue. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Y cuál es la siguiente? Amándoos fraternalmente. El amor fraternal es el filial. El amor que surge, sí, el amor filial es el amor que surge en el desarrollo y el trabajo de ser amigos unos de otros. Es fraterno porque nos vemos todos como iguales y la iglesia es una gran familia, pero no es una familia de la naturaleza en que somos de la misma sangre, sino que nos ha unido Cristo y nosotros hemos venido para poder ser parte de este grupo de personas. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, dice, y vino, hablando de Jesús, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los judíos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, hablando de los judíos. Porque por medio de él, unos y otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues aquí hay varias maneras en cómo se decir, somos ciudadanos del reino de Dios, de los santos, pero usted es parte de una familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos sus hijos. Y hemos sido integrados a esta familia. Entonces, para poder amar, entender el amor fraternal, usted tiene que comprender que esta es una familia. Y quizá usted está pensando en la suya ahora, ¿no? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo eran mis hermanos? Bueno, hermanos, ustedes saben que el número 1 dice que nace súper ordenado. Crece como casi genio, ¿no?
porque él realmente es el experimento de los padres y tiene otros defectos, pero entre las cosas es que es ordenado, es dedicado, es trabajador. Él está orientado en sus metas. Le gusta el orden y le gusta pues la buena administración, ¿verdad? Entonces con el hijo primero generalmente es bastante habilidoso cuando los papás hemos trabajado también con él, ¿verdad? El segundo hijo son como yo. Yo soy segundo, hermanos. Yo soy quinto, pero en el sistema familiar, el uno representa el uno, el dos, el primer sistema, y el dos el segundo, y el tercer hijo el tercero, y el cuarto, primer sistema, el quinto, segundo sistema, el sexto, segundo sistema. Y el séptimo, primer sistema, vuelve a ser como el uno, ya. Yo soy como el 5, como el 2. Bueno, dice que el 2 es algo aprovechado. Pues sí, hermanos, porque cuando nace el segundo hijo, ya, ya, pues, en mi caso, hermanos, habían 4 más. Yo pegaba un grito, ¡ah! Armando, Vilma, Edila, Jorge Arturo, vayan a ver qué tiene el niño. Ya. Entonces uno se vuelve dependiente, ¿verdad? Entonces uno, ¡ay, no puedo! Y se vuelve algo arruinado en relación al ordenado número 1. ¿Ya? Bueno, no vamos a seguir hablando del 3, porque el 3 dicen que es ese pobre cuate. Ahí les hablo del 3 otro día. Pero, bueno, el 3 es bueno para las comunicaciones, para hablar en público, hagámoslo, pero es arrancón de Chucho Aragán y tiene esas debilidades, pero tiene también fortalezas con las que se trabaja. Bueno, en una familia, así estamos integrados, amados hermanos. Está el ordenado en la familia, pero está el que hay que puyarlo, ¿no? Hay que puyarlo, hermanos, para que haga las cosas. Y está ese disperso, ¿verdad? Se quiere escapar para todos lados. Él no quiere estar sentado porque él lo que quiere es ver qué logra, pero no hacer nada. Ya, es el tercero. Entonces tenemos que trabajar con todos ellos. En una familia así somos. Y en una familia tenemos que entender que hay un propósito al que usted se haya integrado acá. Y es que usted se perfeccione. No es que el número 1 sea el jefe, sino que el jefe aprenda, porque el número 1 también crece con sus defectos y sus dificultades. Y él tiene que trabajar en sus debilidades para que sus fortalezas se nutran. Y el 2 también tiene grandes habilidades, ¿verdad? Pero también tiene debilidades. Y el 3 igual, pero todos estamos aquí metidos en el mismo canasto. Bueno, Jesús, como sabía que teníamos que amarnos como hermanos, dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Recuerdan? Repítanlo conmigo si lo saben. Que os améis unos a otros como yo os he amado a vosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjese usted que las características de la iglesia y del servicio de una congregación no es necesariamente la pompa ni hacer cosas súper espectaculares, ¿verdad, hermanos? Sino el trabajo detrás de la puerta, el amor sincero, el amor paciente, el amor que se ayuda, el amor que sostiene, el amor que levanta, el amor que anima, el amor que está ahí con todos. ¿Por qué? Porque en una iglesia, ustedes saben bien, y eso es lamentable, pero así es, hermanos, no todos en una familia contribuyen de la misma manera, pero la familia sigue adelante. Pero la meta es que todos los miembros lleguen a ser parte activa de esa familia y que contribuyan a todo lo que esa familia necesita. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. El amor de Dios no está en él. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos que trabajar el amor fraternal.
el amor fraternal. Y entonces eso es respetarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente. Ya. Es celebrar juntos, es animarnos cuando estamos en dificultades. Y como quisiera seguir diciendo más cosas, pero voy a seguir aquí con la palabra. En fin, sed de un mismo sentir, estén unidos, sean compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Y aquí pareciera que la compasión y la misericordia son como la misma cosa, pero realmente la compasión es el sentimiento, es el impacto que te provoca cuando una persona te das cuenta o cuando ves a alguien que está en una circunstancia, ya sea de alegría, ya sea, por eso a veces, hermanos, la alegría también nos hace llorar, pero cuando llora alguien, también lloramos nosotros, ¿no? Es ese impacto que sentimos. Entonces, cuando una persona está sufriendo, por eso Jesús dijo, y vio las multitudes que estaban dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor, y sintió compasión por ellas. La compasión es sentir lo que está pasando allá, pero la misericordia es la acción que tomamos movidos por la compasión. Está bien que sintamos el dolor y la tristeza, pero ¿qué haces tú cuando te sientes movido a misericordia? Y este es el punto al que la fortaleza de carácter es que tú haces algo, no te quedas con el entendimiento y el sufrimiento y que pobrecito y que cómo le hacemos. No, vamos a ver qué hacer. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué, hermanos? El complemento de la bienaventuranza es porque ellos recibirán misericordia. Es que hay ratos, hermanos, cuando nosotros estamos sosteniendo el féretro aquí, ¿no? Ustedes han caminado, nos ha tocado ir a enterrar hermanos a pueblos. Me acuerdo cuando fuimos a enterrar a hermano Ezequiel, allá ¿cómo se llama el pueblo, hermana? Lo de China, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? El cementerio estaba como a 3 kilómetros, pero como a 1 kilómetro dijeron, hasta aquí llega el carro y agarramos el féretro. Pues hermanos, ¿quiénes son los primeritos, verdad? Ahí estábamos los primeros, pero de repente había que subir una cuesta y un camino hecho pedazos, hombre, qué bueno que, y entonces el féretro como que se le va uno encima, ya no sé cuántos han cargado así, que uno siente que, primero que el hombro no está acostumbrado, y de repente todo el peso de la caja se viene, aunque no esté pesado a la persona, pesa esa onda, y se le viene a uno encima, no tiene que hacerle ganas, y casi uno pega el grito, pero por orgullo dice, le hago ganas, se sostiene. Misericordiosos, hermanos. Hay veces cuando el cargado es usted, ¿verdad? Y no le toca cargar. Mejor cargar, ¿verdad, hermanos? Si hablamos de féretro, sí. Pues sí, ¿verdad? Es mejor, hermano, mejor cargar que lo carguen a uno. Pero cuando estamos hablando de situaciones de dificultad y necesitamos ser misericordiosos, alcanzaremos misericordia. ¿Cuándo será eso? Eclesiastés diría, echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo recogerás. Porque a donde el río va, de ahí el río vuelve. Usted no sabe a qué horas, hermanos. Usted hizo un bien hoy y mañana por allá usted lo necesita. Y el río viene y le trae la bendición. Porque la misericordia de Jehová está sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero también los ojos del Señor están sobre los que hacen el mal, dice la palabra. Entonces, ser misericordiosos es uno de los atributos divinos que Dios nos ha repartido por medio de su Espíritu. Es como resultado de la obra del Espíritu de Dios que nosotros tenemos
esa capacidad de sentir misericordia por los que están pasando alguna dificultad, alguna situación en la que necesitan consuelo, amor, acompañamiento. Surge de ver a otra persona sufriendo. Y también está movida por la bondad y la generosidad que Dios ha puesto en el corazón nuestro. Y hay una historia que me llama la atención. En Mateo capítulo 20, ahí encontramos, bueno, varias historias, pero una de esas es la de el hombre que contrató a varios trabajadores. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que contrata a varios trabajadores. Salió en la mañana a temprana hora y contrató a los primeros y le dijo: ¿quieres venir a trabajar a mi viña? Está bien, te pagaré tanto. Bueno, dijo: está bien, pero salió como a las 11 y contrató a otros. Salió como a las 3 de la tarde y contrató a otros. Y salió como a las 5 de la tarde y todavía contrató a otros. Y entonces dice, cuando al venir también el momento de la paga, ¿verdad? Porque era un salario. El versículo 10 dice: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, porque dice que el Señor vino y llamó primero al que llegó a las 5 de la tarde y le dijo: ven, recibe tu salario. Y se le pagó el salario de un día. Vino al que vino a las 3 de la tarde y se le pagó un salario de un día. Y entonces estos hermanos que estaban aquí dijeron: seguro nosotros va a ser salarión el que nos vamos a echar, porque estamos aquí desde las 7 de la mañana. Pero también ellos recibieron cada uno un denario, que era el sueldo de un día. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Es una historia interesante. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces yo me puse a pensar: ¿qué hubiera hecho yo si hubiera entrado a las 7 de la mañana? O a las 3, o a las 11, a las 3. Y de repente, el que entró en la tarde, entró a las 5 y recibe el mismo salario. Vea que se requiere un corazón bueno para alegrarse por eso. Porque el corazón egoísta dice: mejor hubiera venido a las 5. Mira, me chamusqué trabajando ahí y me sale lo mismo. Entonces vea usted que el corazón, en primer lugar, el corazón humano es inconforme. Pero no solamente eso, el corazón humano también es duro, no quiere lo bueno para el otro. Pero Dios dice que es bueno. ¿Te enojas tú porque yo soy bueno? ¿Sientes envidia? Bueno, hermanos, el sentir misericordia es una calidad de la personalidad divina. Y Dios quiere que aprendamos a ser misericordiosos. Y no hay mejor cosa para mostrar misericordia en gozarnos por el bien que tienen las demás personas cuando han trabajado para lograrlo. No, nos alegra mucho, de verdad, gozarnos con los que se gozan. Eso es una de las cuestiones. Pero en ese mismo capítulo está la otra historia que me llama la atención, de sentir misericordia. El versículo 29 dice: y al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mire lo que hacía la gente, y la gente les reprendió para que callasen.
Es que, hermanos, de verdad hay gente mala, hombre. ¿Verdad? Hay gente pura lata, pero hay gente pura lata en la iglesia también así. Que cuando uno clama, ya va otra vez, dice. ¿Ya? A pedir oración por lo mismo, hombre, si ya estamos orando. ¿Ya? Sí, hermano, nos agarre con la misma cantaleta, ¿no? Bueno, no solo la gente allá afuera, hermanos, la gente los callaba, cállense, va pasando el Señor, qué falta de respeto. Pero dice, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compasivo, compadecido, les tocó. Otra versión dice, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La compasión, hermanos, la compasión es la que te va a hacer no quedarte sentado. Sí, ya es tu hora de descanso, pero hay una necesidad, entonces tú te mueves en esa dirección. Sí, esto que ganaste es tuyo, tú hiciste con tu trabajo, pero hay que compartirlo porque hay otro que necesita más que vos. Y tenemos que aprender a compartir. Sí, necesitamos dedicar tiempo a la oración por otras personas. ¿Por qué? Porque la compasión de Cristo nos constriñe, dice la palabra. El amor de Cristo nos constriñe. Así que, hermanos, la cuarta característica es amarnos fraternalmente y ser misericordiosos. Nos acostumbramos, amados hermanos, a lo malo. Mire, uno pone las noticias, a mí me gusta oír un resumen de noticias en determinado canal porque en 10 minutos sin anuncios le dan una pasada a todo. 600 personas murieron en Pakistán este fin de semana por las inundaciones. Y ahí están desenterrando los muertos. Y miren, mira las noticias. Y como oír llover. Cientos de personas, por ejemplo en Europa se miran muchas noticias de africanos que están viajando y se naufragan. Hay naufragios y mueren hasta 150 personas, he visto noticias yo. La guerra en Pakistán, la guerra en Ucrania, más o menos un promedio de 30 gazatíes mueren todos los días en Gaza, buscando comida. ¿No? Así nos presentan las noticias, ¿verdad? Y nos presentan el mismo cuadro quizás. Pero el tema es, le dieron un balazo en la cabeza, pobre, dice uno. Ya, hermanos, estamos tan insensibilizados que necesitamos volver a ver el corazón de Dios y pedirle al Señor que abra nuestros ojos para sentir compasión. Ser compasivos, amados. Vea usted las cuestiones positivas de la iglesia. Son unidos. Son compasivos, se aman fraternalmente, son misericordiosos y aquí dice que también son amigables. La amistad entre nosotros, hermanos. La amistad, dice, es mejor amigo cerca que hermano lejos. Sí, amados hermanos, a veces un amigo, una amiga te salva la vida. Porque Dios utiliza a las personas menos pensadas. Y también dice, pero vamos a dejar esta para la siguiente semana, ser perdonador. ¿Cuánto necesitamos aprender a perdonarnos? Y vamos a dejar esto para la siguiente ocasión. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué disposición tiene usted a la unidad en el cuerpo de Cristo y en su familia? Es de esos que son fuego, ¿verdad? Fuegazo, un toquecito. ¿Cómo es usted al empatizar con las circunstancias de los demás? ¿Cómo muestra usted el amor fraternal entre creyentes?
¿Cuánta misericordia hay en usted para ayudar, para sostener? Porque la misericordia se requiere para sanar a los ciegos, hermanos. La misericordia se requiere para ayudar. No se requiere ser misericordioso para recibir. Otro tiene misericordia. La misericordia es para actuar supliendo algo que otro necesita. Y aquí es lo que vemos. Aquellos se enojaron porque este hombre que había llegado a las 5 de la tarde se le pagó un denario. Saber en qué penas andaba ese hombre. Y cuando le repagaron un denario por una hora, un día completo por una hora. Y nosotros bravos. Y los otros ahí peleando que porque el Señor le había dado. Definitivamente es una necesidad el ser misericordioso. ¿Y qué va a hacer, hermanos, esto? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con nosotros. Haced bien a todos y principalmente a la familia de la fe. En la familia de la fe es donde comenzamos a practicar el amor, pero nosotros salimos de la familia de la fe y hacemos bien a todos. Es un gran desafío hermanos, para nosotros como iglesia. ¿Cuánto ha aprendido de Dios y de la misericordia de Dios en estos tiempos usted, en los últimos tiempos? ¿Por qué Dios lo metió a usted en ese calabozo, en ese camino, en esa circunstancia? ¿No será que el Señor quiere que usted entienda los grandes valores que la iglesia debe desarrollar en la unidad, en el amor fraterno, en la compasión, en la misericordia, en la amistad? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Y sabe qué? Dios está trabajando y no trabaja de la misma manera con cada uno. Pero una de las cosas que Dios sí quiere es desarrollar el carácter de Él. Todo lo que nos pide Dios que hagamos, lo tiene Dios. Y nos lo ha dado por medio de su Espíritu. Yo quiero animarle, no se aleje, acérquese, pegue un grito si tienen una necesidad, aunque se molesten algunos, pero Jesús a través de alguien va a escucharle y va a tener misericordia, pero hágalo, no se quede callada o callado cuando está en una necesidad. Y usted que escucha, no sea como esos, cállate, sino atienda al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios está llamándole para actuar en esa hora. Creo que esta iglesia necesita aprender más a amar. Siempre hay mucha necesidad a nuestro alrededor y en el cuerpo de Cristo. Padre amado, esta mañana confiamos que nos has tomado con tu mano poderosa. Nos has acercado a ti, Señor. Y nos has acercado al Dios de amor. Y nos has unido a Él porque quieres, Señor, que seamos como tú. Imitarte para amar, imitarte para hacer bien, imitarte, Señor, para ayudar. Hay mucha necesidad, Señor. Así que oramos en el nombre de Jesús. Que mi vida sea el instrumento de tu gracia. Que yo no me canse de hacer el bien. Que yo siempre, Señor, tenga oídos para oír el gemido de los que sufren. Dame, Señor, la alegría de gozarme con los que han triunfado y han salido adelante. Así que te ruego, Señor, que nos hagas como tú. Padre amado, cada uno de nosotros aquí somos un proyecto en tus manos. Y sabes que algunos de nosotros necesitamos ser mejores hijos, ser mejores hermanos, ser mejores colaboradores. Necesitamos ser mejores actores de tu amor. Por eso te pedimos
Cambia nuestro corazón y permítenos ser intencionales. No cerrar nuestros ojos, nuestros oídos a la necesidad, sino volvernos a ti. Gracias, Señor, por amarnos como somos y por estar trabajando en perfeccionarnos. Algunos aquí, Señor, necesitan hoy tu misericordia. Trae el toque de tu misericordia sobre ellos. Algunos necesitan, Señor, que abras sus ojos como aquellos ciegos. Así que, Señor, abre sus ojos para ver el panorama que tú estás viendo y condúcelos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Pero algunos aquí necesitamos consuelo. Oh Padre, trae el consuelo de tu gracia para todos nosotros. Oh Señor, algunos necesitamos aquí ser perdonados. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros como cuerpo de Cristo y que reciban el perdón de tu gracia y que reciban a través de otros la bondad divina, la misericordia, la compasión. Pero sácanos adelante, Señor. Llévanos hacia donde tú quieres que caminemos. Porque así dice tu palabra. Yo soy el que habito con el humilde de espíritu, el alto y sublime, que habita la eternidad, que habita con el humilde de espíritu. Yo quiero habitar contigo, Señor. Así que te pedimos que tu gracia nos llene. Solo permíteme, Señor, ser como tú, imitarte en las circunstancias en las que necesito enfrentarme hoy. Oramos, oh Dios, por esta congregación, que desarrolle su carácter hasta ser un cuerpo que pueda testificar y que otros puedan ver que somos tus discípulos, Señor. Gracias, oh Padre, esta mañana, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo hemos pedido. Amén. Amén.